pasado en otras fechas históricas, la ola terminó llegando a San Juan un poquito después, pero llegó. No el 17, sino el 18 de octubre, un día como hoy del año 1945. No hemos hecho nosotros la investigación, la hizo nuestro colega Luis Eduardo Meglioli, que está acá con nosotros. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto recibirte. Un gusto para mí. Y me pareció interesantísimo este rescate del 17 de octubre o del Día de la Lealtad y su repercusión acá en San Juan, ¿no? Su correlato acá en San Juan. Claro, San Juan de alguna manera había estado presente el 17 con dos personajes muy conocidos, para la época, sí, claro, que eran Ramón Washington Tejada y un dirigente de apellido Bregante, que no llegué a conseguir en ninguna parte el nombre. El señor Ramón Washington Tejada era el secretario general de lo que sería hoy la CGT, que en ese momento era la Federación de Obreros Sanjuaninos. Él es. Ese señor, efectivamente, que ha fallecido en los años 70, principios de los 70. No hemos tenido la suerte de conocerlo, pero sé que ha llegado a ser conocido por mucha gente de las actuales generaciones. Era un hombre muy reconocido, digamos, en cuanto a su capacidad gremial. Y Bregante era el secretario general del gremio del comercio. Curiosamente ya había un importante, porque hay que acordarse que estamos en el 45, un año después del terremoto, claro. Y antes del 44 había mucho comercio también en San Juan, ¿no es cierto? Y bueno, se ve que tenía mucha importancia. Estos dos señores habían ido a Buenos Aires, pero habían dejado alguna instrucción en San Juan, pero ellos no sabían qué iba a pasar el 17 de octubre, los que viajaron. Sabían que se estaba movilizando algo. ¿Por qué? Porque el coronel Perón no era casual de que sucedió lo que sucedió el 17 de octubre, todos lo sabemos, y vos ayer también has hecho comentarios acá. Había tomado decisiones desde su cargo de secretario de Trabajo y Previsión, muy importante, el Estatuto del Peón, todo lo que sabemos que comenzó para sorpresa de muchos y para no sorpresa de los de arriba, de un Edelmiro J. Farrell, de quienes dirigían el país, porque no sabían que este señor se estaba colando por un lado que el futuro ya sabemos qué le dio, dio todo. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en San Juan, en los obreros sanjuaninos, había conciencia ya de los beneficios que estaban recibiendo. ¿De quién era Perón? De ese coronel medio desconocido. Entonces, Perón, que además el año anterior había tenido una fuerte participación en la ayuda para los damnificados del terremoto. Claro, efectivamente. Con San Juan, y en el 45, ¿no? Precisamente, esto fue en octubre, ¿no es cierto? Hoy 18 de octubre. Pero antes había venido a San Juan. Fue el primer, no vino en el 44, vino en el 45. Casi desapercibido, vino el secretario de Trabajo y Previsión, vicepresidente, porque tenía 3 cargos. Bueno, y fue un momento también, eso entre paréntesis, si me permitís, en que se encuentra con Federico Cantoni, ese famoso encuentro que por ahí está escrito muy difuminado a lo mejor, donde le dice: yo quiero hacer en el país lo que usted hizo en San Juan. Es decir, ¿por qué? Porque Perón además quería, no me quiero ir, pero Perón quería a Federico como candidato a vicepresidente, porque ya estaba pensando. Ojo, las elecciones, estamos hablando del 18 de octubre del 45 y las elecciones fueron el 24 de febrero del 46, no faltaba nada. Todavía no se sabía cuándo era, pero ahí nomás Edelmiro J. Farrell, presidente de la Nación, un tipo muy particular. Yo creo que no debe haber sido un militar al uso, sino un tipo comprensivo, porque primero lo mandó preso porque dice: no, me está movilizando, no sé a dónde va a terminar esto. Pero aparte lo había elegido como nada menos que como vicepresidente, le había aceptado sacar la dirección, elevarlo a Secretaría del Trabajo y Previsión, ¿no es cierto? Además de ministro de Guerra y toda esa historia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en San Juan había algún conocimiento. Cuando se enteran por la radio, que no había otra manera de enterarse de lo que había pasado el 17, ayer, se enteran a última hora, ¿no es cierto? Aquí en San Juan. Acá en San Juan, ¿no es cierto? Por la radio. Ya habían 2 radios. Claro, en San Juan. Sarmiento, que en ese momento no se llamaba Sarmiento Los todavía. Andes. Los Andes. Ya se llamaba Los Andes. Y Colón desde 1930. Exactamente. Bueno, entonces se entera de la movilización y dice: es el momento que en San Juan reaccionemos. Porque había coincidido con Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Córdoba, nada más. Y el resto del país empezó, en algunas provincias más menos,
cuando se enteran de lo que había sucedido el 17. Entonces acá, ¿cómo se moviliza? Al día siguiente de inmediato. En la calle Mitre y Mendoza, en la esquina, si por ahí a lo mejor podemos... Esa foto, por ejemplo, que veo que la han mejorado porque el diario no la tenía muy... Esto es Mitre y Mendoza. Eso es Mitre y Mendoza. Ese ómnibus es de la línea 8, no sé cuántas líneas habrían en la época, pero es uno de los más importantes que llevaba... Y lo pararon ahí están los manifestantes. Usted no sigue, bájese, le dijeron al chofer. Porque acá hay paro, acá no trabaja nadie. Entonces se tuvo que parar, ese ómnibus estuvo ahí hasta final del día y toda esa gente, más los que venían en el ómnibus, se tuvieron que bajar y de ahí comenzó una manifestación hasta la Casa de Gobierno, que la Casa de Gobierno era la actual Casa de Gobierno ya, acuérdate que... Claro, allá en enología. Eso, en enología. Claro. Efectivamente, le habían prestado. Claro. Porque la Casa de Gobierno se había caído un año antes, ¿no es cierto? Exacto. Ahí en la General Hacha, y hoy General Hacha y Ignacio La Rosa, que no existía, Ignacio La Rosa. Bueno, entonces se fueron a la Casa de Gobierno y allí estaba como secretario, no como secretario, sino como gobernador interventor, quiero decir, Humberto Sosa Molina, que era un militar que había sido enviado precisamente por Farrell acá, y que curiosamente, cuando Perón gana en el 46, luego es ministro de Perón. Es una cosa muy curiosa. Entonces no pasó nada, o sea, no hubo una Patricia Bullrich, ¿viste? Que... Claro, un protocolo antipiquetes no hubo. Entonces, pero tampoco Sosa Molina actuó, ¿viste? Fueron a la Casa de Gobierno, dijeron la libertad del coronel, queremos la libertad del coronel. Claro. Se desconoce porque no hay fotos si hubo carteles a lo mejor, pero ojo, hubo un desplazamiento muy importante de los obreros que eran del Gran San Juan hacia la Casa de Gobierno para que le dijeran al gobernador o al interventor, mire, nosotros queremos que se libere al coronel y que el interventor dé la noticia en Buenos Aires, que en San Juan también quieren que lo liberen al coronel Perón. Bueno, esta manifestación, esta reacción de los sanjuaninos, de los obreros sanjuaninos a través de la Federación Obrera Sanjuanina sobre todo y de este secretariado del comercio local, que tampoco el comercio tuvo que cerrar, bueno, fue importante y luego estos personajes fueron más protagonistas, si bien no llegaron a tener cargos, ni Ramón Washington Tejada ni Bregante, pero fueron muy allegados, sobre todo a Eva Perón. Ramón Washington Tejada tuvo mucha cercanía con Eva Perón y por aquello también del terremoto que sabemos que viajaban mucho, ¿no? Por eso después ya cuando aparece Alvarado es el gobernador de San Juan, que dura un año, ¿no es cierto? Y Godoy, que lo reemplaza a Ruperto Godoy. De ahí viene esa amistad tan grande de Evita con Ruperto Godoy por el terremoto. Y todo tiene que ver también, lamentablemente por una desgracia, pero el acercamiento de San Juan a los gobiernos nacionales a partir del terremoto estuvo muy vinculado a esta situación, ¿no es cierto? Pero lo importante es que en San Juan hubo una reacción, Daniel, como lo decías al comienzo, no el 17, que no nos enteramos hasta la noche con un informativo de última hora, de una radio nacional de paso, porque había que mandaban alguna información de allá. Y bueno, pero la reacción fue rápida, porque hoy eso es común, que mañana, que pase algo hoy, mañana hay paro a partir de las 7 de la mañana o de las 6. Absolutamente. Y San Juan reaccionó. San Juan reaccionó de forma inmediata. Y de esa manera que lo hemos visto a través de una imagen, ¿no es cierto?, en pleno centro de San Juan, en esa Mitre y Mendoza, que bueno, se cortó el tránsito, dejaron de circular los ómnibus, que no habrían muchos, pero habían, la línea 8, la que entraba a la ciudad. Y bueno, creo que fue algo importante que para el peronismo, pero para la historia nacional. Absolutamente, y quería detenerme en eso, que lo planteábamos, ¿no? El 17 de octubre es una fecha muy cara para el peronismo, pero es una bisagra también en la historia de la Argentina, a punto tal que tiene una proyección innegable al día de hoy. Quien no lo quiera ver de esa manera, bueno, tendrá que pasar por el oculista. Y lo que quería poner en valor, Luis Eduardo, es que vos este relato lo estás reconstruyendo a partir de la prensa de la época. Claro, ¿no? Contame cómo fue ese trabajo de recopilación. Bueno, yo soy muy asiduo del archivo, que aquí también está el archivo histórico, pero sobre todo el archivo de la Biblioteca Franklin, que lamentablemente por razones económicas no se digitaliza, está digitalizado hasta cercano a los años 30, pero de ahí en adelante no. Entonces, ¿cómo hago con el diario Tribuna del 18
y 19 de octubre de 1945. Y daba vuelta una página, la mitad de una página, porque estaba roto al medio, la otra mitad. Claro. Es decir, de tanto uso, ¿no es cierto?, estamos corriendo. Se ha deteriorado. Hoy no se le cede a un estudiante, generalmente a investigadores para evitar también todo eso. Pero a mí me encanta porque, bueno, acuérdate que los diarios de la época, además, la tapa era toda noticia nacional e internacional sobre todo. Era una cosa muy curiosa. Sobre todo lo local hay que ir a buscarlo adentro. Eso. Pero en este caso hubo un llamadito, como llamaríamos, en la tapa, porque se consideró importante este coronel que, bueno, estaba dando que hablar y que de pronto lo habían metido preso en la isla Martín García, donde después serían huéspedes de esa misma isla. No, antes lo había sido Hipólito Yrigoyen, ¿no? Antes también, sí. Después fue Arturo Frondizi, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahí hay una historia con... Acá está el recorte. Sí, es la tapa que vos referís. Sí, en esa tapa del diario Tribuna de San Juan del 18 del 19 es esa, ¿no? Porque también, ojo, los diarios tardaban 2 días a veces. Ahí habla de lo que pasó en Buenos Aires el 17 de octubre, ¿no es cierto? Habla de que estaba detenido desde el 12 de octubre el coronel, y que, bueno, ese día habían pedido su liberación. Liberación que después se da porque la historia sabe que le dio un poco de temor al gobierno. Por eso yo digo que es un personaje muy curioso Farrell, porque no era un militar al uso, no era un maldito, parece, un tipo que dice, no, matalo a porque no queremos problemas, ¿no? Claro, digamos, no tuvo el comportamiento que por ahí sí hubo en otras dictaduras. Más adelante, claro, efectivamente, no te digo nada más atrás. Pero, bueno, en esa portada del diario se empezó a hablar, la noticia del 17, la publica recién prácticamente el 19, el diario, ¿no es cierto? Y después lo que pasó el 18, un día como hoy. Me llama la atención la decisión editorial, porque es verdad lo que vos planteás. En ese momento la prensa local estilaba abrir en portada diarios formato sábana, diarios enormes, ¿no? Con información nacional e internacional. Fue una decisión editorial hacer una llamada de lo que había sucedido en San Juan. Sí, porque se sabe que ese diario no era precisamente... Era más bien conservador, claro. Muy lo que hoy llamaríamos muy de derecha, es decir, una cosa curiosa. Lo dieron, creo que se pusieron en periodistas, me parece, más que porque había que dar la noticia, ¿no es cierto? Claro. A nivel nacional tuvo mucha repercusión porque era un coronel intruso, un tipo activo, un tipo que algo estaba pasando, nadie imaginaba por qué estaba tan adicto, digamos así, a escuchar a los trabajadores, cuando una dirección de trabajo no era nada, la dirección de trabajo y previsión era un pequeño... Era un argumento para decir que algún día van a escuchar a un obrero. Pregúntame quién es el secretario de Trabajo hoy. No sé, lo tengo que googlear. Claro. ¿No? Sí, estamos, claro, después de tantos años. Y en ese momento, bueno, él pidió y lo convenció a Farrell, porque Farrell ahora es, bueno, dale. Él no tenía idea de a dónde iba Perón, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, se tomaron decisiones muy importantes. Un estatuto del peón, o sea, cuando se le dice usted va a tener vacaciones, claro. Usted va a tener este beneficio. ¿Qué es el cantonismo de los 20? Exactamente. ¿Qué es el cantonismo de los 20? Y es lo que vio Perón. Sí. Pero ahí, hoy no quiero largarte, y un día si quieres lo hablamos. Sí. ¿Qué pasó por qué no fue vicepresidente de Perón? ¿Y qué pasaba con Aldo? Porque no olvidemos que el problema de que Federico Cantoni no fue vice de Perón fue porque Aldo no lo quería, pero Aldo Cantoni era mucho más socialista, ¿no es cierto? Porque llamaríamos más de izquierda, y lo vio Perón con esto de que pertenecía al GOU, este grupo militar tan... No voy a decir conservador, voy a decir de derecha, porque era muy de derecha, claro. Hasta le llamaban fascistas, bueno. Entonces, no le gustó. Y si vos tenés tiempo, te cuento en 2 palabras cómo fue. Pero si no, en otros momentos, si vos querés... Creo que da para hablarlo en profundidad. Te quiero comprometer para hablarlo en profundidad. Y lo que no quiero dejar de pedirte algún comentario, que es noticia, y le pido disculpas a Bautista porque le estoy pidiendo ya en vivo algo que no le había anticipado. La vicepresidenta Victoria Villarroel, ayer, con motivo del Día de la Lealtad, le rindió un homenaje y un reconocimiento a María Estela Martínez de Perón, viuda de Perón, ¿no? Que fue vicepresidenta de la Nación y luego quedó a cargo
del Ejecutivo Nacional a partir de la muerte del presidente Perón. Y esto también es histórico. Y Luis Eduardo es de los sanjuaninos que más puede hablar al respecto, porque vos estuviste con ella en España. Claro, sí. Yo estuve 2 veces, le hice guardia muchos meses, es decir, al principio, estamos hablando del año 84 por ahí, ya llevaba algunos años de vuelta, pero estaba mal, estaba en una situación, digamos, con un ánimo muy caído de todo lo que le había pasado aquí. Le costó mucho recuperarse. Después, bueno, yo pude entrevistarla cuando fue citada por el juez por los españoles desaparecidos en Argentina, etc. Pero quiero decir esto, a mí no me extrañó demasiado lo de ayer, porque tiene algo que ver con ese pasado del padre de la vicepresidenta que ella cuenta, es decir, y la lucha contra los montoneros, esos montoneros que también lucharon contra Isabel, lucharon contra Isabel, más allá de si era una señora que no tenía capacidad, todo lo que me quieras decir, pero si alguien no dejó gobernar a Isabel Perón, fueron los montoneros. Sí. Entonces, el papel que está cumpliendo la vicepresidenta hoy, de reivindicar todo aquello, con su padre siempre en primer plano, ¿no es cierto? Y que quiere que se enjuicien a los montoneros, aquellos que mataron a los militares que morían un día por un bombardeo, por lo que fuese, bombardeo no, pero por bombas, por ataques. Sí, sí. Que eso está en los diarios a partir de ese 1 de septiembre del 75, cuando los montoneros anuncian que pasan a la clandestinidad. Claro, si vos ves los periódicos de la época, todos los santos días durante mucho tiempo vamos a ver ataques, bombas, el secuestro de los hermanos Born, de los empresarios. Y fue la ruptura con Perón también. Claro, fue una ruptura con Perón, efectivamente. Por algo Perón, en su último discurso, los echa de la plaza, ¿no es cierto? Los tiró de imberbes. Entonces, fue una lucha contra Perón y que heredó Isabel, y con un López Rega, que no solo que no compartía, por supuesto, los preceptos de los montoneros, sino todo lo contrario, sino que además era un tipo dañino. Sí. Entonces, no le sirvió de nada a esta pobre mujer. No. Evidentemente, yo entiendo lo de ayer, fíjate vos. Es muy fuerte, ha ido a su casa. Isabel, mostrame la imagen. Quiero que Luis me diga qué mira, qué lees en esta imagen. ¿Cómo la ves a ella primero? Bueno, primero a Isabel la veo bien porque pensaba que estaba en una silla de ruedas, porque ya se ha caído 2 veces por una escalera, ojo, Sí. Cuando fue a declarar en la Audiencia Nacional que le dicen en España, en Madrid, se cayó. Y en su casa se ha vuelto a caer. Pero mira, está de pie y la veo muy bien. Tiene 93 años. Ella nació el 4 de febrero del 31. Y veo una relación que imagino que de la cabeza está bien, porque se las ve, si no, sería otra la escena, ¿no? Y esas manos tan comprometedoras, ¿no es cierto?, que se están dando ahí. No es un saludo protocolar, ni con el Papa vemos esas cosas, por decir, salvando las distancias. Muy fuerte. Y bueno, el hecho de buscar el teléfono de esa señora, de Isabel Perón. Isabel vive, por ejemplo, si estamos en San Juan, en las afueras de Madrid está, ¿no es cierto?, como si viviera en Marquesado, a esa distancia más o menos, el barrio donde está ella, una urbanización muy importante. Bueno, vive sola, tiene un ayudante y nada más, y un chofer. Yo creo que la vicepresidenta a lo mejor contará algún día algo más de todo lo que hablar, un poquito más. Isabel me dijo a mí, te lo digo con toda franqueza. En el 84. En el 84, que ella va a publicar sus memorias cuando se muera. O sea, me refiero, va a dejar todo para cuando... Pero que estaba escribiendo sus memorias. Claro. Y yo lo que me acuerdo que le traté de sacar, y bueno, no te cuesta, ¿no es cierto? Pero lo único que me dice, una cosa muy curiosa, y es que ella quiere que la incineren cuando muera, porque no quiero que me pase lo que le pasó, y además nadie se va a interesar en el cuerpo de está bien, pero fue muy fuerte lo de Eva. Sí, por supuesto. Pero digo, nadie se va a interesar en qué pase con el cuerpo de Isabel, la pobre mujer. Pero sí entiendo que te lo haya mencionado, porque ella fue parte de toda ese momento tan dramático del secuestro del cuerpo de Evita. Exacto, fue parte sobre todo de la devolución. Claro. De la devolución en ese 3 de septiembre del 71,
O 73 me parece que fue apenas un año antes del fallecimiento. No, el 73 no, 71, está bien. Porque el cuerpo de Evita estaba en la quinta 17 de octubre cuando Perón vuelve y Isabel vuelve y ellos deciden no trasladarlo hasta que, sí, no sé, vieran si estaba en condiciones de trasladar. Pero no se trasladaban, venían con ellos. Venía con ellos el cuerpo y se perdía o los robaban acá de nuevo y volvíamos a la historia. Tremenda, una historia tremenda. Y esa historia, que yo te la conté en alguna ocasión, es una historia que la vivió Isabel, como vos decís, y sí, la verdad, y supongo que en la intimidad con Perón también, bueno, habrán hablado mucho del tema, y bueno, y el cuerpo de Evita, una muñeca en la que se convirtió después de las manos de aquel experto, ¿no es cierto?, el doctor Pedro Ara, que la momificó. El cuerpo de Evita estuvo ahí en la quinta hasta que Isabel, presidenta, ya era presidenta con Perón muerto, decidió que se trasladara, ¿no es cierto? Es decir, como vos decís, evidentemente hubo una cercanía, no, sí, claro, no en tiempos de la vida de Evita, porque, no, pero sí después, ¿no es cierto? Así que es muy fuerte esto que vos señalás, o lo que destacas hoy también, y que ha llamado la atención, porque esto no sucedió, la entrevista fue hace unos días, sí, y la vicepresidenta con toda intención, digamos, la saca el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. A propósito. Y es hoy título de tapa y foto de tapa de todos los diarios, y cómo no preguntarle a Luis Eduardo Meglioli, no debe haber otro sanjuanino que la haya tratado personalmente a María Estela Martínez de Perón. Luis Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Daniel. Un placer enorme como siempre. Vamos a hacer una nueva pausa. Ya volvemos.